Bueno, un cordial saludo para todas y todos quienes se encuentran conectados a esta clase virtual que vamos a brindar con relación a un diplomado inédito, habría que decirlo. Ahora la doctora Catalina nos confirmará, pero es la primera vez que por lo menos desde CESCUL hemos decidido crear un diplomado en procedimientos ante comisarías de familia, el cual esperamos que sea una herramienta teórico-práctica para aquellas personas que desean litigar o que ya vienen litigando en esta área y que puedan mejorar su ejercicio profesional. Es un área de interés en una amplia gama de abogadas y de abogados, y para ello hemos invitado a una persona que es muy conocedora de estos temas, una profesora con una amplia experiencia. Estamos hablando de Catalina del Pilar Cardoso Arango. Ella es una abogada colombiana, es abogada de la Universidad de Medellín, tiene estudios de maestría en Derecho en EAFIT y diplomados en alta formación en justicia constitucional y otras áreas. Ella es experta en derecho de las familias, géneros, sexualidades diversas, discapacidad y enfoques diferenciales. Para esta clase gratuita del diplomado, es importante mencionar que la doctora Catalina es la coordinadora de este ejercicio académico, de este diplomado. Ha convocado a una gran cantidad de docentes, expertos y expertas en estos temas. Hemos evaluado en detalle cuáles son los temas más relevantes e importantes que están en discusión y que van a ser una herramienta importante para profundizar. Y concretamente para la clase del día de hoy vamos a tocar uno de los temas que consideramos ha generado debate dentro de estos procedimientos, y es la prohibición de la alienación como medio de prueba en los testimonios de niños, niñas y adolescentes. Doctora Catalina, bienvenida a CESJUL, bienvenida a esta que es tu casa. Conocemos también que has liderado un proceso muy importante de convocatoria a través de un grupo que fundaste que es Wikilayers. De verdad que es una labor muy importante para mantener a una comunidad debatiendo, una comunidad que entiendo que también coadyuva en muchas preguntas y respuestas en torno a la práctica jurídica. Es una herramienta que invitamos a todas las personas que tienen Facebook para que puedan unirse a este grupo, y que sin duda alguna esta alianza o este trabajo que vamos a desarrollar con este diplomado va a dar importantes aportes para que ustedes puedan tener a buen término esas representaciones judiciales o esas orientaciones con relación a este tema que se está convocando. Entonces, Catalina, bienvenida a esta que es tu casa, CESJUL, y pues tienes la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle, por supuesto, a Rubén Acosta, con quien nos conocimos hace ya un par de años y precisamente me ha permitido, sino en esta ocasión, proponer y crear este diplomado que, como tú dices, Rubén, es inédito. Y esto es precisamente porque lo que encontramos en el medio son solamente especializaciones, diplomados y cursos orientados al ejercicio de la representación judicial. Es decir, en aspectos que sean transversales al derecho a las familias y al derecho penal, pero solamente cuando toca ya la esfera de la fiscalía y los jueces penales o, en mi caso, los jueces de familia. Pero hemos olvidado que muchos de los trámites en derecho de las familias se tramitan en las comisarías de familia, en las defensorías de familia y en otras entidades que no son judiciales. Y esto hace, pues, por supuesto, que tanto los funcionarios administrativos lleguen a sus cargos sin conocer su función, sin conocer cómo tramitar todos los procesos que llegan a sus despachos, y también, por supuesto, que nosotros los abogados litigantes casi que aprendemos a manejar de manera muy orgánica, muy doméstica, empírica, todos estos procesos sin tener
una academia, una sistematización, un estudio profundo de estos aspectos tan relevantes como son, por ejemplo, el trámite de las violencias intrafamiliares, que generalmente terminan en fiscalía y en procesos penales, pero de manera paralela tramitándose en las comisarías de familia y generando pues consecuencias tan gravosas como la suspensión de visitas, multas, inclusive arrestos. Pero además todos aquellos procesos administrativos de restablecimiento de derechos alrededor de la misma violencia intrafamiliar, pero también de temas de visitas, de alimentos, entre otras. Por eso vimos tan necesario hacer este diplomado para que defensores de familia, jueces, procuradores, abogados litigantes y docentes podamos entonces sistematizar estos procedimientos y trámites ante comisaría de familia para que los funcionarios que en este momento estén trabajando en las comisarías y en las defensorías de familia o quienes quieran optar más adelante por cargos de provisionalidad o a los concursos que constantemente están convocando. Pero cómo no, además nosotros los abogados litigantes, tanto los penalistas como los de familia, para que tengamos mucha claridad, mucha certeza y sobre todo la superioridad académica de haber sido formados por CESCUL y por los mejores docentes en este aspecto. Entonces, eso fue lo que nos motivó a hacer este diplomado inédito y único y los invitamos, por supuesto, a que se matriculen y puedan aprender todos juntos, podamos aprender todos juntos sobre estos procedimientos en familia. Y hoy en particular vamos a tocar, Rubén, un tema que ha generado muchísima conmoción y es un nombre que vamos a aprender a eliminar de nuestro vocabulario, así sepamos que la experiencia o el fenómeno sí existe, pero vamos a saberlo nombrar y por qué vamos a dejar este nombre. Y es el de la alienación parental. Por supuesto, cuando se nos viene a la mente la palabra alienación parental, se nos vienen entonces procesos que pueden ser judiciales en el área penal, en el área de familia, pero también trámites administrativos ante el ICF o ante las comisarías de familia, donde principalmente van a estar litigando ambos padres por derechos de sus niños, niñas o adolescentes. Y se utiliza es precisamente porque dentro de los medios de prueba se van a encontrar entrevistas, testimonios, entre otros interrogatorios a niños, niñas y adolescentes practicados directamente por el equipo psicosocial o por expertos psicólogos o terapeutas familiares y que van a ser parte entonces de la prueba más importante en estos procesos y trámites. Y se logra entretejer que esos niños, niñas y adolescentes en su proceso de formación de su voluntad, de sus deseos y de sus quereres, pueden estar siendo manipulados o instrumentalizados por alguno de los padres para atacar y vencer al otro. Entonces, les acabo de describir el fenómeno, un fenómeno que no podemos ignorar que existe, un fenómeno en donde se está violentando a los niños, niñas y adolescentes en su voluntad y en la formación correcta de sus deseos de padres, utilizando ese poder que tienen sobre sus hijos, esa superioridad, tendencias económicas, pero principalmente utilizarlos como instrumentos y como armas contra el otro, para que la decisión que tome el juez, el defensor de familia o el comisario de familia sea conforme a esa voluntad manipulada e instrumentalizada por parte de cualquiera de los dos progenitores. Sin embargo, sin desconocer que existe este fenómeno y para los grandes penalistas que nos escuchan a través de CESCUL, ustedes sí que lo han podido vivenciar en todos esos procesos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en donde efectivamente hemos visto cómo la madre o el padre manipulan e instrumentalizan al niño, niña y adolescente para que denuncie al progenitor contrario por la comisión de algún delito contra la libertad sexual. Y en el proceso, pues se logra demostrar que nunca sucedió nada, que la denuncia fue para buscar otros fines diferentes a los de la pena y los del proceso penal, y que eso
también ocurre en el derecho de las familias en temas de patria potestad, custodia, cuidados personales y visitas. Ahí es por eso es que elegimos este tema para el día de hoy y lo hemos elegido pues para iniciar nuestro diplomado de procedimientos y trámites ante las comisarías de familia. Porque vamos a aprender en este corto espacio cómo sí le vamos a llamar, por qué no llamarle así y qué hacer especialmente cuando logremos nosotros como abogados litigantes de o la o también el Ministerio Público se logra entrever que ese funcionario, ese comisario de familia está aplicando este concepto de alienación parental y qué vamos a hacer para evitar que se siga haciendo. Y cómo no negar el fenómeno. Entonces, ahora sí voy a compartirles las diapositivas. Bueno, quiero contarles un poco de por qué llego a este tema, no solamente porque soy abogada litigante, especializada o experta en temas de género y otros enfoques diferenciales. Y por supuesto, viví en varios de mis procesos este uso de esta expresión de alienación parental por parte de comisarios, algunos defensores de familia, inclusive algunos jueces de familia. Y bueno, ahorita les comentaré que la principal fuente es de esta conferencia es una sentencia de la Corte Constitucional, pero que ya le venía yo haciendo rastreo bibliográfico a esto que estaba sucediendo. Y termina siendo esta una conferencia que llevamos el año pasado al Congreso Internacional de Derecho Privado en Perú y que pues fue muy interesante porque como esto atraviesa lo penal, atraviesa fiscales, jueces penales y de familia, lo atraviesa principalmente a hombres y mujeres, a niños, niñas y adolescentes. Por eso es que esta conferencia la quiero llamar así, Infancias Felices. Ese va a ser nuestro propósito, que las adolescencias que estén en nuestro despacho judicial o administrativo, bueno, esas infancias, esas adolescencias sean felices. Y por otro lado, que la vida de hombres y mujeres, principalmente de mujeres, porque son quienes más violentadas son, sean unas vidas libres de violencia. La prohibición entonces de la alienación parental como medio de prueba, como testimonio, como metodología, como forma de interpretación, como forma de valoración en los litigios de niñez y adolescencia, en asuntos de derecho a las familias y, por qué no, en temas penales. Bueno, y arrancamos con una de las frases que más me conmovió cuando empecé la lectura de la sentencia que ahorita vamos a referir. Y es que estas sentencias y esta línea que se está construyendo al respecto habla de un nuevo principio y es el de progenitura responsable. Como papá y mamá, binario, dos padres o dos madres, sino también en el ejercicio de la crianza y en los afectos. Y la Corte le dio una definición bellísima, y es que la progenitura responsable es un acto continuo de voluntad afectiva dirigido al bienestar de los hijos y de las hijas. Y eso me parece bellísimo porque corresponde a esa definición del amor, que el amor no es solamente una emoción, un sentimiento, sino una decisión que tomamos todos los días, un acto continuo de voluntad afectiva, de amor, dirigido a que los hijos estén bien estar, en un buen vivir, en ese vivir sabroso que nos han regalado nuestras comunidades negras y afrodescendientes e indígenas, de los hijos e hijas. Entonces ya sabemos que hay un primer propósito, estén libres de violencia. ¿Y eso qué significa? Todo alrededor o en el marco de el principio de la progenitura responsable. Como papá y papá, mamá y mamá, todos los días, como un acto continuo de amor, deciden lo mejor para el bienestar de sus hijos e hijas. Y en ese marco viene esta expresión, la alienación parental. Vamos a hacer un recorrido corto y la primera vez que se utiliza la expresión es en la Corte Suprema de Familia del Estado de Nueva York en 1980 y lo define como esa interferencia inaceptable que tiene que ejerce alguno de los padres para el desarrollo
del menor. Interferencia, o sea, están interfiriendo. Vamos a utilizar las palabras para que luego podamos construirlas. Y no es aceptable, por supuesto, los padres interfieren porque son los que están criando, porque son los que están educando, porque son los que están formando, pero de una manera que no es aceptable por el derecho para desarrollar el menor. Esta es entonces la primera vez que se escucha esta expresión. Luego entonces vamos a encontrar, y aquí mucho ojo, al autor de esta expresión. Miren que evito en todo momento utilizar la palabra teoría, ni siquiera pseudoteoría, sino expresión, y ya van a ver por qué. Es el autor Richard Gardner en 1985. Permítanme, les leo solamente esta definición, luego estas diapositivas se las podemos hacer llegar a quien nos lo solicite para que pueda leer las otras definiciones que se construyeron a partir de la primera, pero especialmente leamos a Richard Gardner, quien dice que la alienación parental es un trastorno. O sea, miren que lo está patologizando como si fuera una enfermedad mental. Y recuerden, cuando uno patologiza, lo lleva al área de la salud, al área de la enfermedad, al área de o tiene tratamiento o tiene terapia. Y si no tiene tratamiento o terapia, pues hay que excluir a la persona de la sociedad alejándola de la misma. Trastorno infantil, el cual surge dentro de las situaciones concomitantes a las contiendas por la custodia de los hijos. Mira entonces que aquí plantea un escenario. Padres están disputándose la custodia de los hijos. Están en un proceso de separación, en un proceso de divorcio, y en ese escenario los niños, niñas y adolescentes desarrollan un trastorno. ¿Cómo inicia? Con comentarios denigrantes hacia el otro progenitor para finalmente convertirlos, ojo, a la expresión, en un adoctrinamiento que distorsiona y manipula la imagen que tiene el niño de su padre con el fin de, ojo con esta otra expresión, lavarle el cerebro y contraponerlo con el objetivo de que no quiera convivir con este y desarrolle un rechazo profundo hacia el padre alienado. Esta es entonces la definición que en su momento da Richard Gardner. Nos dice pues entonces que es un trastorno, entonces es una enfermedad mental, es un asunto patologizado que deben entonces ser tratado por psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo o cualquiera de los profesionales idóneos en el área de la salud a través de terapia, a través de medicina, a través de todos los instrumentos y herramientas con los que cuenta la medicina para sanar el trastorno. Nos dice además que se da en el entorno de la separación de pareja en donde hay disputa de la custodia. Y nos dice entonces que hay un adoctrinamiento, hay un lavado del cerebro de un padre al otro para que el niño tome la decisión de vivir con uno y no con el otro. ¿Listo? En principio vemos una definición que pareciese objetiva, neutral, que no carga con los venenos. Sin embargo, no, más adelante vamos a ver que esta expresión de trastorno, adoctrinamiento y lavado de cerebro es por donde inicia pues entonces la crítica a esta expresión. Luego vamos a encontrar otras definiciones, miren que son muy actuales, de Carrillo y Altaón en 2018, Ortega y Rivera en 2020, Bernet en 2017, inclusive en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y el Colegio Colombiano de Psicólogos. Listo. Les quiero entonces compartir estas definiciones para que vean que es a partir de la de Richard Gardner, a partir de quien se desarrolla a nivel internacional estos dos grandes autores o estos tres grandes autores, pero que también esto aterrizó al contexto colombiano desde la Universidad de los Andes y gravemente al Colegio Colombiano de Psicólogos. Hasta ahí uno diría, ¿por qué entonces la profe Cata nos dice que no utilicemos esa expresión? ¿Por qué nos adelanta que la Corte en una sentencia reciente prohíbe el uso de esta expresión? Así se titula la conferencia. Si lo que nos está leyendo de ese autor, aunque hay algunas expresiones que no nos convencen, pues es una realidad que efectivamente sucede. Pero ojo, y aquí es donde viene la crítica. La crítica puede ser a la expresión, la crítica puede ser a su definición, pero la crítica parte principalmente del autor. Vamos a hablar un poco de Richard Gardner.
y con expresiones tan graves como la siguiente. Richard Gardner, en uno de sus libros, dice o afirma que los niños sufren por la reacción exagerada a la pedofilia por parte de la sociedad. Es decir, los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de pederastas sufren no por el pederasta, sino porque la sociedad exagera con la pederastia. ¿Cómo así? Sí, el autor justifica la pedofilia y la pederastia como una orientación sexual, como ejercicio legítimo del sexo y del amor entre personas. Y aquí en esta expresión logramos ver cómo dice, eso no es grave. Los niños no sufren porque los violan. Los niños sufren es porque la sociedad es muy dramática, es muy exagerada. Eso siempre ha pasado. Y en silencio nadie ha sufrido. Pero llega la sociedad y reacciona de esta manera exagerada y los niños empiezan a sufrir. Entonces el término que estoy utilizando es el término que de alguna forma creó y definió alguien que defiende, justifica la pederastia. Me voy como apartando de eso. Richard Gardner no consideraba que la violencia sexual masculina fuera un abuso. Toda violencia sexual que proviniera de un hombre contra una mujer o contra un niño, niña, adolescente no era abuso, porque siempre esas violencias eran falsas, porque o eran mentira o eran consentidas. Tremendas expresiones. O sea, no solamente está diciendo que los niños sufren porque la sociedad es la que reacciona de manera exagerada y dramática, sino que además está diciendo que todas esas violencias sexuales son falsas, todas, o consentidas. Niega e invisibiliza la violencia sexual, niega e invisibiliza la pedofilia y la pederastia. En casos severos, inclusive, este autor recomendó a los juzgados que le quitaran los niños a las madres, que les lavaran el cerebro a sus hijos y que por el contrario se los entregaran a sus padres abusadores. O sea, esto no fue solamente lo que él escribió en sus tesis, en sus escritos, en sus textos. Él, como perito, recomendaba en los casos en donde estaba siendo juzgado un padre por abuso sexual contra su hijo o hija menor de edad, su recomendación era quítele el niño a la mamá y entrégueselo al papá, en donde el padre que estaba siendo investigado por abuso. Decía que la pedofilia era una orientación sexual más y que el daño se causa es porque la sociedad castiga a los pedófilos. Dentro de sus interpretaciones siempre buscaba que el pedófilo no tuviera una condena, fuera declarado inocente y siempre culpara a la madre. O la madre que falseó, o la madre que mintió, o la madre que no cuidó, o la madre que no protegió, pero no al pederasta. Eh, entonces, cuando vemos quién es Richard Gardner, cuando descubrimos entonces que Richard Gardner fue un pedófilo y que se encargó de construir una teoría o una tesis para defender a otros pedófilos y que, como vemos, era un misógino, odiaba profundamente a las mujeres, o sea, ni siquiera machista o patriarcalista, todos estamos en una estructura patriarcal y tenemos pensamientos y conductas machistas, que estamos en ese proceso de construcción y de su estructuración, pero este hombre era misógino. Entonces, cuando
Cada vez que ustedes vayan a utilizar la expresión alienación parental, recuerden que quien creó la expresión y elaboró el concepto era un pedófilo misógino, que utilizó este discurso para que durante la década de los 80 y los 90 en los Estados Unidos de América, todos los pedófilos salieran inocentes y se culparan a las madres. Pero más grave aún, para que esos niños, niñas y adolescentes abusados por sus padres fueran entregados a sus padres abusadores, mientras las madres estaban presas o mientras sus madres estaban cuestionadas desde lo mental, desde lo emocional, desde lo económico, desde su capacidad como para ser madres. Por eso es que la primera diapositiva nos convence y más que hay un desarrollo doctrinario después a nivel internacional, inclusive nacional, y por eso llego yo con el pero. Entonces el pero va no por la expresión como tal. Miren que la creó la Corte Suprema de Nueva York desde los 80. No es su definición, porque define un fenómeno que hemos conocido. No nos gustan algunas expresiones que utiliza, pero es entonces una tesis que construye un pedófilo para defender a otros pedófilos y para acusar a las mujeres que tanto odió. Entonces empieza, sobre todo en la última década, porque claro, empieza a coger muchísima fuerza la alienación parental, pero además de coger mucha fuerza, empiezan aquí en Colombia comisarios, defensores y jueces, familia o penal, a utilizar la que llamaban teoría de la alienación parental. Entonces nos empezamos a levantar o se empiezan a levantar las feministas, las estudiosas del género, además de los protectores de la niñez y de la adolescencia, decir, ojo, ustedes están utilizando una expresión y una teoría que no es científica, no es siquiera pseudocientífica, sino de un pedófilo que la utilizó y la creó para estos fines. Entonces, ojo pues, para que vean quiénes están en contra de la utilización de la expresión y, por supuesto, de esta tesis, para que no le llamemos teoría. Desde Colombia, la Procuraduría Delegada con funciones mixtas para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, la familia y la mujer, es decir, la Procuraduría como ente de control y por la defensa de los derechos humanos desde el órgano central Bogotá y a través de todos sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ante los tribunales del distrito, ante los juzgados, tiene prohibido dentro de sus directrices utilizar la expresión de alienación parental por lo que les acabamos de explicar. Fue el primero en Colombia que se paró y dijo, paren, ¿cómo vamos a utilizar este criterio? ¿Por qué lo estamos utilizando? Paren. Ojo que estamos legitimando la teoría o la tesis de un pedófilo que usó para defender a pedófilos y para atacar mujeres. No podemos hacerlo nosotros también. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, establece que no es un trastorno, que no es una enfermedad. Y lo hace porque no solamente estudia el autor y dice, hombre, por Dios, ¿cómo vamos a decir que un pedófilo misógino puede decir que eso es un trastorno mental de la niñez y de la adolescencia? Sino que además la OMS estudió su método científico y el señor Gardner no utilizó un método científico. No tiene ningún fundamento científico su tesis. Por eso es que no le llamamos teoría, ni siquiera pseudoteoría. Pues teoría no lo es porque si fuera teoría sería resultado del método científico que tiene las ciencias de exactas, las ciencias naturales, inclusive nosotros las humanidades y sociales. Tenemos un método científico y completado sale una teoría. Ni siquiera es una pseudoteoría porque una pseudoteoría no lo es. En Colombia también entonces el Ministerio de Salud y Protección Social descarta
la alienación parental como síndrome o como eh, patología o enfermedad o trastorno, aplicando pues los criterios de la OMS. Después, entonces, miren que entonces empieza la OMS, es el primero que hace la advertencia. Tomamos la postura desde el Ministerio de Salud y Protección Social, levanta la mano Procuraduría y levanta la mano el ICBF. El ICBF es el primero que emite una circular a todos sus defensores de familia diciéndoles, no se puede. Ningún defensor de familia podrá utilizar la alienación parental como medio de prueba, como interpretación o valoración de testimonios de niños, niñas y adolescentes. No. Y ahí sí se patracea el Colegio Colombiano de Psicólogos. Recuerden que él la definió por aquí. Y cuando ya ve el Colegio Colombiano de Psicólogos lo que está haciendo la OMS y lo que ya hace en Colombia, Procuraduría, Ministerio y CBF, se patracea. Es una entidad que ha sido muy cuestionada. ¿Y cómo no? Se patracea porque la Asociación Americana de Psicología, APA, de la que recordamos por estas reglas de escritura, dice efectivamente, oigan señores, estoy con la OMS, eso no es un trastorno, eso no es un síndrome, eso no es una patología, eso no es una enfermedad. Aquí no hubo método científico. Aquí son las palabras de un pedófilo en defensa de los pedófilos y en contra de las mujeres. Y empiezan estas palabras de la OMS y de APA a llegar a otros países. En España, la Ley Orgánica Octava de 2021 prohíbe el uso de la alienación parental. En Argentina, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social la prohíbe. Y empieza esto a coger una fuerza tal que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, la prohíbe. Y empiezan las organizaciones y los comités pro género, como la Plataforma de las Naciones Unidas de los Mecanismos Independientes sobre la Violencia contra la Mujer y los Derechos de la Mujer, EDVAU, a prohibirla, y el más importante, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará y la Relatora Especial para la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas también lo prohíbe y ordena a todos los estados parte a eliminarle so pena de iniciar investigaciones contra el país y todas las consecuencias pertinentes. A nivel colombiano, la Asociación Afecto, que reúne a las mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género, y la Fundación Sisma Mujer, en ese mismo orden de ideas, también se oponen. Entonces, miren que esto no es por decir un capricho de esta profesora. Aquí estamos viendo la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, los mecanismos de control y seguimiento de dos convenios internacionales, como es el de la CEDAW, como es la Convención de Pará, y a nivel interno, Procuraduría, Ministerio de Salud, ICBF, otros países, España y Argentina, ONGs internas, diciendo, no, señores, ojo, ojo con quién creó la tesis. Ojo que no aplicó método científico y ojo que la instrumentalizó para defender pedófilos y atacar mujeres. Pero eso, el negar la tesis de Gardner por no aplicar el método científico y por utilizarla para defender pedófilos como él lo era y para atacar mujeres en su misoginia, no puede significar negar el fenómeno. Porque efectivamente algunos padres y madres instrumentalizan a los niños, niñas y adolescentes, instrumentalizan el sistema y las instituciones para atacar al otro, en un mal manejo, gestión de sus emociones, por venganza, por buscar algunos réditos económicos, por dañar al otro, violentar al otro. Entonces, claro, hoy decimos, no vamos a utilizar la expresión alienación parental y mucho menos como síndrome, trastorno o enfermedad, pero no podemos negar el fenómeno que sí instrumentaliza a los niños, niñas y adolescentes, al sistema y a las instituciones para dañar al otro.
Y eso es lo que dice el mecanismo relator de la Convención Belém do Pará y la ONU y la Procuraduría y el ICBF y el Ministerio y la OMS y APA y otros países y las fundaciones. A las mujeres y a los niños se les revictimiza en el sistema, pues la justicia está medida de sus victimarios. Y en ese sentido, cuando el sistema judicial o el sistema administrativo utilizó la alienación parental, tesis de un pedófilo, para dañar a mujeres, el sistema sirvió de arma e instrumento para violentar a mujeres y a niños, niñas y adolescentes contra sus derechos. Cumplió entonces lo que quiso Garner. ¿Qué problema jurídico tenemos? Ojo, pues que vamos a solucionarlo. Tenemos un problema jurídico. De un lado, nos encontramos con que cuando negamos que los niños, niñas y adolescentes tengan su propia voluntad, voz, quereres, deseos, es seguirlos tratando como unos incapaces, seguirlos tratando como unos inmaduros, y eso es violentar sus derechos humanos. Entonces, desde esta tesis, que es la de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de nuestra Constitución Política, artículo 44 y 45, y el Código de la Infancia y la Adolescencia y la jurisprudencia tan robusta que tenemos de las altas cortes en cualquiera de ellas y en cualquiera de sus salas, es que los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad. Una capacidad que el derecho civil nos ha dicho que hasta los 12 años es una incapacidad absoluta y que de los 12 a los 18 es relativa. Pero en un derecho convencional y constitucional, principial y axiológico, se le reconoce una capacidad que está en construcción, que está en progreso. Y a eso se le ha llamado el principio de la autonomía progresiva, mediante la cual de los 0 a los 18 años, no podemos juzgar bajo el mismo rasero a todos los niños, niñas y adolescentes, porque no es lo mismo un bebé recién nacido a un pelado de 17 años, 11 meses, 25 días. No podemos utilizar el mismo rasero en hombres y mujeres, el mismo rasero en la ruralidad y en la urbanidad, el mismo rasero en todas las regiones, el mismo rasero si efectivamente tiene una discapacidad física o psicológica o emocional o mental. No podemos utilizar el mismo rasero de acuerdo a las crianzas que han tenido, a los modelos educativos. Y es donde concluimos que todos los niños, niñas y adolescentes son diferentes. Y como siempre lo hemos dicho, hay unos más maduros que otros. Y depende de muchos contextos por los cuales son más o menos. Aún de la misma edad, siendo mellizos y gemelos pertenecientes al mismo núcleo familiar y social. Entonces, en el reconocimiento de esa verdad, el principio de autonomía progresiva, que ojo que es de estirpe convencional y constitucional, nos dice, ojo, Código Civil, usted lo sigue utilizando para temas contractuales, pero no lo puede utilizar para temas de ejercicio de derechos fundamentales. Por eso, entonces, el principio de autonomía progresiva nos dice, los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad de pensar, de comprender su entorno, de decidir respecto a sus relaciones, de tener su propia agencia y autonomía en un proceso evolutivo de construcción de su identidad, como todos lo estamos haciendo. Entonces, cuando yo digo que todos los niños son manipulados, todos los niños son instrumentalizados, todos los niños son alienados, lo que estoy es violentándolos diciendo, un niño no es capaz de no serlo. Es más, son tan capaces que ellos, en algunas ocasiones, pueden volverse en los manipuladores de los adultos. Además, esta misma tesis dice que cuando hablamos de alienación parental, es un instrumento que ha servido por el sistema para violentar a las mujeres de manera institucional, económica, vicaria, psicológica y simbólica.
Además de esto, se viola el acceso a la administración de justicia al no tomar decisiones y se oculta fenómenos de violencia intrafamiliar. Este, los que nos oponemos a la tesis, pero también no podemos negar que los padres pueden instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes, y eso es violencia psicológica, y que además de eso puede violentar el derecho a los niños a pertenecer a una familia, a sus afectos, a su respeto recíproco, a una vida libre de violencias, a tener derecho a visitas, a una crianza corresponsable. Entonces, miren que por eso lo pongo como tesis y antítesis. Una tesis que nos dice no existe de ninguna forma la alienación parental, ni mucho menos la manipulación o instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes, porque decir que existe es violentar sus derechos humanos, la violencia, violentar en el sentido de que no tienen capacidad. Permitirlo sería una violencia basada en género, permitirlo sería evitar el acceso a la administración de justicia y además también oculta la violencia intrafamiliar. Pero negarlo es negar un fenómeno en donde efectivamente en algunas ocasiones, no vamos a decir si mayoría o minoría, los padres instrumentalizan a niños, niñas y adolescentes. Y eso es violencia psicológica. Pero además es negar que los hijos son de dos padres, que tienen dos familias, que tienen derecho a sus visitas, afectos y además. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La violencia es que efectivamente tenemos la conclusión. Efectivamente, hay un déficit de protección. Lo primero es concluir que no podemos utilizar la expresión alienación parental, puesto que no tiene sustento científico alguno y además por quien la creó y para qué la creó, pero además porque violenta a los niños, niñas y adolescentes, porque es un instrumento de violencia basada en género, porque oculta la violencia intrafamiliar, porque limita el acceso a la administración de justicia. Pero tampoco podemos negar cuando haya manipulación o instrumentalización, miren cómo cambiamos ya el lenguaje, y en ese punto ya entramos en un estándar probatorio. Ya es entonces que los litigantes, que los funcionarios judiciales y administrativos, a través de todos los medios de prueba y a través de la valoración de la prueba, logren determinar si ese niño, niña, adolescente efectivamente está manifestando con la veracidad propia de la niñez y de la adolescencia y de acuerdo a sus lenguajes interpretativos y a veces fantasiosos o lenguajes muy reales y certeros, si efectivamente han sido manipulados o instrumentalizados. Es decir, es un tema de estándar probatorio. Pero también, y aquí bien importante, es que aquellos casos en los cuales se falló conforme a la alienación parental es un error judicial, por lo tanto, el Estado colombiano es responsable por violencia institucional. Ahí entonces, mis queridos oyentes, saben que si ustedes tienen casos en los cuales en materia penal o en materia de familia se absolvió a alguien por alienación parental y efectivamente eh, era responsable o se le privó de patria potestad, custodia, cuidados personales, limitación de visitas a una madre o a un padre con fundamento en la alienación parental, pues lo primero que podemos hacer es iniciar un proceso de reparación directa para que el Estado colombiano indemnice o repare integralmente por esa violencia institucional que ejerció, porque ya les dije, es una violencia basada en género y es una violencia a los derechos fundamentales superiores y prevalentes de niños, niñas y adolescentes. También podemos iniciar revisión de procesos, podemos, donde ya ha habido fallo, porque como esto es contra la Convención, la Constitución, nuestros principios y valores están en nulidad insubsanables, por lo tanto se puede pedir la revisión de los procesos. Inclusive, y ahí sí me disculpan ustedes los penalistas, puede inclusive acarrear acciones penales por prevaricato contra el funcionario judicial o administrativo, disciplinario por falta grave y tutela por vía de hecho. Recuerden pues que todos estos criterios son de orden convencional, constitucional, principal y axiológico y por eso es que caben todos estos aspectos. ¿Y esto por qué les decía que es violencia?
Y les quisiera pues ya para terminar, luego de compartirles los fundamentos de derecho, ya les decía que esto es violencia institucional porque se le niega a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes el acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al derecho de defensa. Se vuelven a las víctimas sin solución y a que sigan conviviendo con sus agresores. Eh, en este entorno de la alienación parental, se presume que las mujeres estamos locas, que somos dementes, que somos histéricas, que no estamos sanas de mente, que es una reacción emocional al divorcio, a la separación. eh, Obligan a las madres a tomar terapia psicológica, porque claro, como estamos locas, dementes e insanas, pues entonces somos nosotras quienes tenemos que tomar la terapia psicológica y no el agresor. Eh, es violento porque se llaman a las mamás alienadoras. Inclusive obligan a ciertas madres a pedirle perdón al agresor. Les indican es que usted está obstaculizando el vínculo filoparental o está destruyendo la imagen del padre. Además, les dicen, usted, señora, debería estar agradecida porque por lo menos tiene alimentos. Decirles a las madres, ustedes están lavando el cerebro de sus hijos, que son no las víctimas, sino las victimarias, que son enfermas mentales. Inclusive en los casos más extremos, les dicen, les vamos a quitar a sus hijos, se los vamos a entregar al agresor, se los vamos a entregar a otro familiar o van a quedar bajo protección del ICBF. Las amenazan con que el niño será entregado en adopción, les niegan la información del caso, desestiman las denuncias, les impiden tener abogado, hacen peritajes sin intervención de la madre o del niño. eh, Dicen inclusive que las madres lo hacen para quedarse con la palata del padre por venganza, por retaliación, que están haciendo falsas denuncias o que es venganza o no comprenden la realidad. Miren que estos son apenas unos ejemplos de por qué cuando utilizamos la expresión alienación parental es una violencia basada en género y por eso fue que la ONU y la Convención de Belém do Pará y la Convención de la CEDAW nos indica, ojo que no estamos negando que no existe instrumentalización y manipulación, pero cuando lo llevamos al extremo de la alienación parental y fallamos conforme a este medio de prueba o esta forma de valoración de la prueba, mire en lo que estamos cayendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Estas son entonces las instrucciones que nos da la Corte. Primero, hay que analizar cada caso en concreto. Efectivamente, no siempre que haya en disputa derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene que haber alienación parental. En algunos casos van a haber manipulación e instrumentalización, en otros no. Siempre hay que visibilizar la voz de los niños, niñas y adolescentes. Por eso siempre tenemos que pedir que se les practiquen entrevistas, que se hagan testimonios en la Cámara de GESEL, que haya valoración de sus testimonios por equipos psicosociales expertos. Por eso es que entonces, como les decía que esto era un asunto de estándar probatorio, tenemos que valorar la prueba testimonial de manera racional y proporcional y a través de equipos psicosociales. Verificar que no estemos en un contexto de violencia intrafamiliar, porque entonces este va a ser otro de las violencias que se están ejerciendo. Hay que garantizar que los niños no sean instrumentalizados. Hay que garantizar que la madre no sea víctima de violencia basada en género, también el padre. Hay que garantizar que el niño no sea alejado de su familia, de una paternidad responsable, a los afectos, a los respetos mutuos, a su autonomía progresiva, una vida libre de violencia, garantizarle los derechos al padre, como no, al debido proceso, defensa, buena fe, inocencia, entre otros, garantizar que no ejerzamos violencia institucional y que las sanciones sean proporcionales. Ya en las diapositivas, entonces, aquí les traigo todas las fuentes de derecho en el derecho convencional, en nuestra Constitución, dentro de nuestras normas y la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. La referencia más inmediata es la sentencia T526 de 2023, que es la que nos da los estándares probatorios para este tema de manipulación e instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes en sus procesos penales y de familia o en sus trámites administrativos. Entonces, esa era la invitación que les quería hacer a la reflexión, a eliminar la expresión, a no
Pensar que siempre están siendo instrumentalizados o manipulados, a evitar cualquier violencia basada en género, cualquier violencia institucional, analizar el caso en concreto, darle voz a los niños, valorar conforme a su criterio. Y esto no es más que aplicar los enfoques diferenciales en aspectos penales o de las familias en lo administrativo y en lo judicial. Y para eso es que es nuestro diplomado. Rubén. Muchísimas gracias, profesora Catalina, por esta importante clase. De verdad que es muy valiosa para iniciar con broche de oro nuestro diplomado y que seguramente va a ser de gran utilidad para las personas que se inscriban en el mismo. Eh, Doctora Catalina, cuéntanos un poco eh, para hablar ya en este cierre de qué va a tratar el diplomado, como un recorrido muy rápido de algunos temas que sean importantes y que seguramente van a estar en una necesaria actualización en materia jurídica, jurisprudencial, doctrinal, que sirvan para aplicar, para practicar básicamente en estos procesos ante las comisarías. Claro que sí. Recuerden que nuestro diplomado es especializado, no es en asuntos procesales, no es en asuntos judiciales, esto es ante comisarías de familia y es en donde vimos que hay un déficit de formación y donde la academia no ha mirado. ¿Para quién está dirigido? Estudiantes de derecho, sobre todo en los últimos semestres que ya hayan adelantado sus materias en los procesales, en los penales, en familia, cómo no, a nosotros los abogados litigantes, a comisarios y defensores de familia, jueces de familia, jueces penales, fiscales y funcionarios de todo tipo, que les sirva entonces este asunto. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a empezar desde cero. Y para eso vamos a tener a una defensora de familia. Ella nos va a contar desde su profundo conocimiento, pero sobre todo de su experiencia, cómo es una comisaría de familia, cuál es su naturaleza jurídica, cómo se estructura. Allí tendremos a la defensora de familia, Jimena Correa Céspedes, quien nos va a hablar desde la ley. Luego vamos a tener a un procurador delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, el doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal. Y él desde su conocimiento, desde su experiencia, nos va a hablar cuáles son las funciones y la competencia, cómo se nombra y se controla y se vigila las comisarías de familia, que es un tema de muchísima relevancia porque precisamente es todo el asunto disciplinario. Luego estarán conmigo y vamos a hablar pues todos estos asuntos del derecho convencional, constitucional, principal y axiológico que fundamenta pues entonces el trámite ante las comisarías de familia, que eso nos va a servir muchísimo como los fundamentos de derecho y luego pues para pedir las homologaciones, apelaciones e inclusive iniciar las otras acciones pertinentes. Luego vendrá Claudia Patricia Castrillón Jiménez, que ella es una abogada que litiga, pero que también ha sido docente y que actualmente trabaja en la línea 123 Mujer, para hablar entonces de los fundamentos de derecho que están en el Código de la Infancia y la Adolescencia y no olvidar pues a nuestra madre el Código Civil. Como esto también es atravesado por el derecho penal, sobre todo en la causa de la violencia intrafamiliar, también tendremos un profesor que nos hablará desde el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y cómo son las comisarías de familia, entidades adscritas a los entes territoriales municipio, pues también vamos a tener un profesor que nos hable del Código de Procedimientos Administrativos y lo contencioso administrativo. Vuelve la profesora Claudia Patricia Jiménez a hablarnos de la ley muy novedosa, muy nueva, 2126 de 2021, que es la que regula todo el tema de las comisarías de familia y es fundamental porque aquí vamos a entender por qué ya no hacen conciliaciones, porque todas las remiten al ICBF, pero hay otras que sí hacen las conciliaciones. En fin, muy importante esta ley. Luego vuelven conmigo para hablar de los principios y enfoques diferenciales y un tema fundamental que es la mediación familiar y la conciliación para resolver estos asuntos ante las comisarías de familia. Y luego ya vamos a empezar con el proceso como tal. Vamos a tener al profesor y litigante desde Argentina, Vladimir Aguirre Mesa, quien nos va a hablar de las medidas de protección, que es con las que iniciamos el proceso. Luego vamos a tener una profesora litigante que lleva más de 15 años en la calle,
con estos procesos administrativos de restablecimiento de derecho, en particular respecto a custodia, cuidados personales, alimentos y visitas. Como también vamos a hablar de violencia intrafamiliar que toca en lo penal, ahí tendremos a un profesor que nos hablará de cuándo estos asuntos de comisaría trascienden a la esfera de fiscalía. Finalmente, vamos a ver cómo estos asuntos de comisaría trascienden a ICBF, trascienden a lo penal, trascienden a los juzgados de familia y demás. Para los asuntos de familia vamos a tener a la jueza primera de familia, Catherine Rolón, que nos va a hablar de todos los asuntos de familia, los medios de prueba, la valoración probatoria y el proceso de homologación. Y finalmente tendremos al gran profesor Sergio Estrada Vélez para mirar qué acciones de tutela contra las resoluciones y procesos disciplinarios se pueden llevar contra los comisarios de familia que hayan incurrido en alguna falta disciplinaria o que su resolución sea por vía de hecho. Mejor dicho, Rubén, yo también quiero hacer este diplomado porque me hacen falta lo que no es de familia y creo que todos nos animamos pues a hacerlo porque vamos a quedar con mucho conocimiento, con muchas competencias, con muchas capacidades, con muchísimo aprendizaje. Entonces vale toda la dicha que nos inscribamos, además certificados por CESJUL, que nos garantiza la calidad académica y que nos va a certificar, por supuesto, que lo hemos hecho bien. Bueno, doctora Catalina, muchísimas gracias. Como ustedes han escuchado, es una nómina muy interesante, muy importante, con docentes que tienen una práctica en estas áreas, no solamente conocedores en el aspecto teórico, sino que litigan y ejercen básicamente ante comisarías de familia y todo lo que tiene que ver con esta instancia. Importante contarles, este es un diplomado 100% virtual. Ustedes van a tener la posibilidad de ver las clases en vivo, participar, enviarle a los docentes las preguntas que consideren necesarias. Si por algún motivo no pueden participar en vivo en la clase, lo pueden hacer a través de nuestra aula virtual, ya que las clases van a quedar disponibles allí para que ustedes las vean, o si quieren repetirlas, también estarán en libertad de hacerlo. Este diplomado está programado para que lo hagamos a partir del 7 de abril al 14 de julio. Van a ser 12 sesiones. Durante cada día tendremos 2 sesiones para un total más o menos aproximadamente 24 clases. Importante también comentarles que hemos realizado una promoción supremamente llamativa. Esta promoción, quiero decirles lo siguiente, eh, el diplomado cuesta $300. Muchos de ustedes se van a preguntar por qué en dólares, por qué no en pesos colombianos, y es por lo siguiente. CESJUL es una entidad que tiene presencia en Latinoamérica. Cuando nosotros ponemos las cifras en pesos colombianos, muchas de las personas que están en el extranjero a veces se le hace un poco extraño por la gran cantidad de números o de ceros que tenemos nosotros y tienden a equivocarse. Entonces, a pesar de que este curso está principalmente dirigido a Colombia, la plataforma, al momento de ustedes hacer el pago, hace la conversión a pesos colombianos. La promoción es la siguiente, y es que si ustedes se inscriben antes del 15 de marzo, va a costarles la mitad, o sea, van a tener un 50% de descuento. Esta es una promoción dirigida a toda la comunidad, principalmente de Wikileakers, a los funcionarios públicos del ICBF, a los abogados y abogadas que trabajan en asuntos de familia, a estudiantes, bueno, a todas las personas que están interesadas por esta temática. Luego del 15 de marzo, esto quiere decir del 16 al 30 de marzo, el descuento va a ser del 20%. Ya para el inicio del diplomado estará en su precio normal de $300, que es aproximadamente, el cambio está en 4.000 pesos, 4.015, 4.020, bueno, todos los días va variando. Entonces, hoy, si ustedes cancelan antes del 15 de marzo,
es un diplomado de 600.000 pesos, que de verdad es supremamente económico. Es un diplomado de muy altos estándares de calidad. Pueden visitar nuestras redes quienes no conocían a CESFUL, porque este es un ámbito de familia en el cual ya hemos trabajado previamente, pero ustedes nos pueden consultar en las redes sociales. Tenemos un amplio reconocimiento, tenemos una amplia experiencia, son 13 años dedicados a la academia y ustedes van a tener una garantía en este tipo de cursos. Si usted por algún motivo no le gusta el diplomado, le podemos devolver su dinero, no tenemos ningún problema. Ellos una garantía del 100% de evolución porque sabemos de, de nuestra calidad, sabemos de la calidad de los docentes, sabemos de nuestro cumplimiento. Entonces, los invitamos a que ingresen aquí en la descripción de YouTube, van a encontrar el link de de este diplomado para que entren allí, consulten todas las informaciones, están nuestros números de contacto, nuestro correo, absolutamente todos los detalles por si tienen alguna duda adicional. Si no, ingresan tranquilamente, allí hacen la inscripción y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta experiencia académica que va a ser de gran utilidad para sus ejercicios profesionales principalmente. Doctora Catalina, gracias por su tiempo, gracias por esta clase que ha sido supremamente interesante y esperamos que sea del mayor provecho para todas y todos. Muchísimas gracias, Rubén, y los esperamos entonces. Tenemos 15 días para inscribirnos. Vean que está muy económico. Tenemos excelente, la temática es diseñada precisamente para lo que necesitamos para ejercer el derecho de las familias o el derecho penal ante las comisarías de familia. Tenemos una excelente planta docente certificado por la garantía de CESJUL, que es alta calidad académica y, por supuesto, a un precio increíble que no van a encontrar ningún diplomado en ninguna parte. Los esperamos pues entonces y muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan todos una feliz tarde, una feliz noche. Hasta luego.